comentaba que estaría compartiendo con nuestro querido amigo, el Chef Bello. Bienvenido a tu casa. Gracias, muy buenas tardes. Sabes que cuando no vienes el público reclama tu presencia. Yo sé, pero te yo has vuelto un sigo. personaje muy querido en Ay, nuestro gracias, espacio. sí. Y te lo debemos también a Yenia y a Yaneisi, que están compartiendo las recetas de todo lo que propones acá en el canal de YouTube, A la Cocina con Bello. A la cocina, 3 puntos con Bello. Como en suspensivo, no sabemos qué viene ahí. Claro, pero es con Bello. Pero es con Bello, eso es lo más importante. Bueno, pues pastas y albóndigas. A ver, mira, primero vamos a comentar algo que la doctora comentaba, y de hecho el programa hoy es las combinaciones perfectas, ¿no? Mirándolo desde el punto de vista nutricional, la combinación es perfecta. Las pastas con el picadillo y en este caso los vegetales. Pero mirándolo desde el punto de vista a la hora de consumirlo, puede traer gases, puede traer acidez. Puede ser fuerte para algunos. Claro. Pero aquí mirándolo desde el punto de vista nutricional es una combinación perfecta. ¿Por qué motivo? Las pastas son completamente neutras y van con cualquier cosa. ¿Qué he hecho acá? Que fue habitualmente las personas, si van a consumir las pastas con el picadillo, hacen una boloñesa. Yo hice una desconstrucción de esa boloñesa. Cuando hablo de desconstrucción es una palabra técnica que se utiliza en la gastronomía. La desconstrucción es coger una receta y desmembrarla y a partir de ella entonces montar otra versión de ella. ¿Qué es lo que he hecho? He hecho mi salsa de tomate con la zanahoria cortada jardinera adentro y con ese picadillo que debería haber tenido la boloñesa adentro, porque la boloñesa es una salsa que es un picadillo en salsa de tomate con daditos o jardineras de zanahoria que acompañan las pastas. ¿Qué hice? Fue desmembrar esta receta, hacer la salsa con la zanahoria adentro y con el picadillo hacer unas albóndigas. ¿Y qué he hecho? Monté mi salsa de tomate con ajo, con cebolla, con ají pimiento, como si fuese una salsa criolla, para hacerle un poco más o llevarle un poco más a nuestra cultura. Le incorporé entonces las jardineras de zanahoria, salteé todo esto, le incorporé un poco de vino seco y ya tengo listo mi salsa. ¿Qué hice entonces? Aparte, cogí mi picadillo crudo, que eso es importante, porque alguien me preguntaba ahorita, ¿pero tú cocinaste el picadillo? No. ¿Por qué crudo y no Porque cocinado? las albóndigas, para hacer las albóndigas, las hamburguesas, las pulpetas, se parte de picadillo crudo. ¿Qué se hace? Se toma ese picadillo, se salpimenta, lo condimentas con lo que desees, eso está, lo dejo al hábito y costumbre alimentaria de cada cual. Hay quien le pone hierbas aromáticas, hay quien le pone más cebolla, más pimiento o más ajo. A gusto de consumidor. A gusto. ¿Y qué sucede acá? Si lo haces con un picadillo de res de carne de segunda, que es como debe ser, no es necesario incorporarle huevo porque él tiene una alta concentración en colágeno que cuando tú haces la bolita ella te queda redondita y cuando la echas en la salsa caliente automáticamente coagula y no pierde la forma la albóndiga. Pero ¿qué sucede? Que los picadillos estos de tubito que generalmente comercializamos acá es un picadillo... Que son los que encontramos, claro. Sí, no, es de res, pero ¿qué sucede? Que tiene un molinado muy fino. Sí. Y entonces al tener un molinado muy fino, la superficie de contacto es muy pequeña y entonces te cuesta mucho trabajo. Se hace más complejo hacerlo, claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Le incorporamos un huevo batido. Es decir, yo tomé mi picadillo crudo, lo salpimenté, lo condimenté con lo que quise incorporar y le incorporé un huevo batido. Mezclo bien. Ahora, ¿qué hago para lograr que eso, porque él va a tornarse un poco más líquido porque tiene huevo batido, para lograr entonces que él tome la textura y yo poder bolearlo para hacer las albóndigas, le fue incorporando entonces harina de maíz. Harina de maíz, porque generalmente lo que se le pone es pan rallado, es decir, pan envejecido, rallado, se le va incorporando hasta que despegue la masa y puedes conformar las albóndigas. Lo que hice fue incorporar la harina de maíz. Pero me gusta más así porque le da un sabor diferente, claro. Y queda, al final, cuando lo comes, es como si estuviese comiendo un tamal con picadillo. Queda genial. Conformas, entonces vas incorporando la harina de maíz hasta que se despegue completamente del recipiente, vas conformando las bolitas y la salsa hirviendo, vas dejando caer esas bolitas en la salsa hirviendo. A él hacer contacto con la salsa, como tiene huevo, como tiene harina, automáticamente ya va a coagular. ¿Y qué haces? Bajar entonces la intensidad de calor y le das entre 20 y 25 minutos a fuego lento. Cocinándolas a fuego lento, al final perfumas con el vino y entonces ya tienes lista la salsa. O las albóndigas para acompañar con las pastas. Y las pastas, nada, la cocción de las pastas, agua, es decir, se trabaja la cocción de las pastas, 100 gramos de pasta por cada litro de agua, así se cocina en agua abundante, una cucharadita de sal, una vez que rompe la ebullición del agua, incorporas la pasta, nunca si la pasta es larga se debe partir, es decir, se debe incorporar entera, y lo al dente... ¿Por una cuestión estética, perdón, o sencillamente...? A ver, es que las pastas se comen de una manera, es decir, cuando van a la mesa las pastas se comen con una cuchara y un tenedor. Es decir, tú
envuelves, comienzas envolviendo con el tenedor, lo llevas a la cuchara y enroscas las pastas en el... Además, los chinos o los asiáticos, y después pasaba a Italia, que son la madre de las pastas, partir una pasta larga es un crimen. Un crimen, así, efectivamente. Es decir, las pastas largas se consumen enteras. Y en cuanto a textura de pasta, ahí está. O las puedes consumir al dente, que a mí me gusta mucho así, o las puedes consumir blandas. Es decir, las pastas al dente, es decir, deben quedar resistentes a la masticación, que en el centro no ha llegado a ablandar completamente. Los cubanos no tienden, o la tendencia del cubano no es a comer las pastas al dente, sino más bien blandas, pero si lo haces, o si acostumbras a comerlas blandas, al dente, la sensación o la saciedad te va a durar mucho más tiempo en el estómago porque te comes un plato de pasta y a la media hora tienes hambre. Tengo que preguntarle a la doctora porque alguien me decía que de esa manera son hasta más saludables. Claro, consumirlas al dente. Sí. No, a ver, lo que sucede con las pastas al dente es lo siguiente, que las pastas son carbohidratos. Cuando van al estómago, los jugos gástricos que hacen, si están muy blandas, te disuelven ese carbohidrato muy rápido y a la media hora tienes hambre. Es decir, si las pastas están al dente, demora un poco más la digestión y se te alarga entonces la digestión y entonces es más duradero, más placentero. Y entre más comas, más engorda. Claro, ahí está entonces, claro. parece. Aunque dicen que las pastas no engordan, sí tiene su cosita. A ver, yo diría que las pastas engordan lo que tú le incorporas a la pasta. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Bello, por acercarnos a este momento de cultura nutricional de los alimentos.